Buenas, estimados estudiantes. Vamos a conversar un poquito hoy acerca del ciclo contable para una empresa comercial. Vamos a ver un ejercicio práctico que tenemos para poder explicarle. Como ven, esta empresa se llama Compañía Alaska. Es una empresa que se dedica a la comercialización, es decir, a la compra de artículos y a la venta de esos mismos artículos. Para efectos prácticos, bueno, tenemos de una vez hecho el catálogo para que sea más fácil en Excel ir jalando los nombres de las cuentas en vez de tener que digitarlos. Y también tenemos ya una balanza acumulada al mes anterior, que es agosto. Eso para evitar tener que hacer tantas transacciones para culminar luego con los estados financieros. Así que vamos a hacer únicamente algunas transacciones que son propias de la empresa comercial en el mes de septiembre, las cuales acumularemos a los saldos de agosto y así obtendremos ya los datos o la balanza de comprobación para poder hacer los estados financieros respectivos. Ok, entonces ahí algunas aclaraciones también. Dice el ejercicio que la empresa trabaja con el impuesto de venta agregado, o sea, con IVA. Recordemos que a partir de la promulgación de la ley 9685, se pasó el impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Y en esta ley, pues entonces se contemplan tasas diferenciadas. El 13% sería la tarifa plena, pero tenemos tasas también del 2, del 4, del 8%. Y también la ley prevé situaciones donde artículos están exentos o están exonerados o son no sujetos a la ley. Para efectos prácticos, aquí vamos a trabajar únicamente con una tarifa plena del 13%. Se supone que todas las transacciones son al 13%. Y además, eventualmente podría haber alguna que otra ahí tal vez exenta, cuando la transacción claramente lo indica, o tal vez no sujeta. No estaremos trabajando con tarifas reducidas por cuanto no queremos complicar el tema. Y además de que ese tema pues, se abarcará en lo que es legislación tributaria, es un tema puramente de legislación y propiamente de la parte tributaria que se abarcará en mayor detalle en un módulo distinto. De momento aquí nos interesa únicamente ver el registro contable y lo haremos de esa forma. Decíamos que la empresa también trabaja con un sistema de inventario físico o periódico, es decir, que registra las adquisiciones de la mercadería en la cuenta compras y sus complementarias. ¿Cuáles son cuentas complementarias? Los fletes sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. Okay, ese sería el sistema periódico. Vamos a ir entonces a ver cómo haríamos la primera transacción. Dice, se compra mercadería a la compañía Hudson por 792.409,73 al 13% IVA. Ok, vean que entonces la compra serían esos 792.409. Y el IVA, impuesto de venta por pagar, lo meteríamos ahí mismo al debe, el 13% de 792, o sea, 103.013. Y el total de esos dos sería el total de la factura, que lo vamos a meter a cuentas por pagar, por cuanto dice la transacción que es a crédito, con condiciones 330 N60. Estas condiciones son muy importantes, porque si eventualmente le pagáramos a este proveedor antes de 30 días, tendríamos derecho al 3% de descuento por pronto pago, independientemente de si le pagamos la totalidad de la factura o le hacemos un pago parcial. Cualquier cancelación que se haga en ese periodo de 30 días va a tener un descuento del 3%. Ok, vamos a ver ese de los gastos. Dice, se pagan gastos por servicios exentos 85.620. El gasto por servicios públicos 85.620. También se paga papelería por 54.265. Aquí lo ven, gasto de papelería 54.265. Solo que este último sí es grabado al 13%. Por lo tanto, impuesto de ventas por pagar el 13% de 54.265. En este caso, 7.054. Y entonces, ¿cuánto se paga con efectivo o bancos? La suma de eso serían 146.939.45. Ok, viene ahora una venta. Dice, se vende mercadería por 365.470 IVA. Entonces vemos cómo la venta son esos 365.470, a los cuales le aplicamos la tarifa plena del 13% y nos dan impuesto de venta por pagar a la vez. Y el total de la factura, que serían estos dos juntos, va a ser 412.981. En este caso, a una cuenta por cobrar, por cuanto el ejercicio indica que es con condiciones 315N30. Igualmente, como lo indicábamos, si este cliente nos cancela antes de 15 días, va a tener derecho a un 3% de descuento. No importa si nos hace una cancelación total o nos hace una cancelación parcial.
Ok. Viene ahora un ejemplo de una devolución. Entonces dice que de la mercadería que se compró el día 6, acá arriba, recordemos que era IVA, estamos devolviendo 57.783. Obviamente que si lo compramos IVA, también lo devolvemos IVA. Entonces, la devolución sobre compra, 57.783. Más el impuesto, 7.511 y impuesto de venta por pagar, en este caso a la vez. Vean que utilizamos la cuenta de devoluciones sobre compras, que es una cuenta complementaria de compras. No vamos a poner compras a la vez por una cuestión de control interno. Ok. Y el total de estos dos, que sería el total de la nota de crédito, son 65.295, que sería el importe que está disminuyendo la cuenta por pagar, por cuánto estamos devolviendo esa mercadería y obviamente que la deuda también va a disminuir. Y ahora viene el caso inverso, cuando un cliente más bien es quien nos devuelve a nosotros mercadería. En ese caso, igual nosotros hacemos una nota de crédito. Dice que nos devuelve 112.650 de la mercadería vendida el día 16. Aquí se vendió IVA, pues obviamente cuando nos devuelven también IVA. Devoluciones sobre ventas, 112.650. Como es IVA, el 13%, impuesto de ventas por pagar. Ok, y ahora nosotros somos quienes hacemos la nota de crédito por este total de 127.294, que disminuye la cuenta por cobrar al cliente por cuánto está devolviendo mercadería. Igualmente vean que utilizamos la cuenta de devoluciones sobre ventas. No ponemos ventas al debe por una cuestión de control. Y utilizamos la cuenta de ventas solamente a la vez. Ok, ahora sí vienen los asientos de los pagos. No importa si son cancelaciones totales o parciales, tenemos que ver si están dentro del periodo del descuento y aplicarlo. Entonces dice aquí que el cliente del día 16 nos cancela el saldo, o sea, cancela todo. El día 16 y está cancelando el día 29. Han transcurrido como 14 días. Y recuerde que él tenía 15 días. Quiere decir que está dentro del periodo del descuento. Okay, entonces, ¿cuánto nos debe ese cliente? Pues mayorizamos. En la realidad uno llevaría un auxiliar para cada empresa, sabría cuánto es lo que nos adeuda, pero aquí en este servicio mayorizamos. Entonces, cuenta por cobrar 412.000, pero luego nos había devuelto mercadería. Entonces quiere decir que sería este menos este lo que nos adeuda. Ok. Y dice que nos cancela entonces la diferencia, ¿verdad? De esos dos montos. Entonces lo que nos adeuda son 285.686. Ese es el dinero que debería pagarme si no tuviera descuento. Pero resulta que tiene un 3% de descuento, que es este. 8.570, que sería el 3% del saldo que está cancelando. Y como es un descuento, pues lo disminuimos y estaríamos recibiendo en efectivo únicamente 277.116, por cuanto ya tiene un descuento rebajado del 3% del que tenía derecho. Ok, ahora vamos en el caso inverso, ¿cuándo somos nosotros quienes le pagamos al proveedor? Entonces estamos pagando el saldo pendiente también que teníamos con este proveedor del día 6. Entonces el día 6 teníamos un saldo de 895, pero luego le habíamos devuelto mercadería por 65, de manera que ahora tiene un saldo de ese monto y dice el ejercicio que estamos pagando más bien un 25%, es lo que estamos cancelando. Le pagamos 25% del saldo pendiente con este proveedor. Ok, entonces calculamos en la cuenta y luego le aplicamos el 25%. Ok, este es un pago, como podemos ver, que es parcial. Sin embargo, como está dentro del periodo de descuento, tiene derecho al 3%. Tenemos nosotros derecho al 3% que nos ofreció el proveedor. Por lo tanto, en vez de darle 207.000, le vamos a dar 201.305 y vamos a aplicar el descuento del 3% al cual teníamos derecho y lo registramos en la cuenta descuento sobre compras. Esta cuenta es complementaria de compras de naturaleza acreedora. Por lo mismo que dijimos antes, no vamos a poner compras a la vez, utilizamos en su lugar la cuenta complementaria. Lo mismo ocurría con este descuento de ventas, que lo tenemos al debe para no utilizar ventas al debe y tener que moverla solamente a la vez ventas y compras solamente al debe. Las cuentas complementarias, pues cada una registra lo suyo, ya sea en cuanto a descuentos o en cuanto a devoluciones o en cuanto a fletes. Este ejercicio no tiene ejemplo de pago de fletes, pero sí debemos indicar ahí que cuando se paga un flete sobre una venta, si el flete se le está regalando al cliente como una forma
de complacerlo y de que el cliente esté contento y nos siga comprando mercadería, pues ese para nuestra empresa sería un gasto y habría que registrarlo como gasto por transportes. Obviamente que hoy día también están grabados con el 13%. Ok, si fuera al revés, que hicimos un flete de una compra, ¿qué hicimos nosotros? Ese flete nos encarece la mercadería que estamos comprando y entonces lo registramos en la cuenta fletes y acarreos sobre compras, que es una cuenta complementaria de compras y que por lo tanto va a ir al estado de costo de los artículos adquiridos por la empresa. Vean que en el primer caso, cuando el flete que le damos a un cliente gratuito, para nosotros es un gasto, pero cuando nosotros pagamos un flete para una compra que adquirimos y trasladar la mercadería hasta nuestras instalaciones, pues entonces no es un gasto, sino que más bien es un costo y lo metemos en la cuenta fletes y acarreos sobre compras. Ok. Diferente sería también que el cliente nos diga que le paguemos el flete y él nos lo va a reconocer, porque entonces en ese caso sería una cuenta por cobrar al cliente. Ahora, si es simplemente por una manera práctica de enviar la mercadería y que el cliente luego nos lo va a reintegrar, sería una cuenta por cobrar. Únicamente lo registramos como gasto por transporte si nuestra empresa lo está dando como una cortesía y lo asumimos como un gasto de mercadeo. Otra situación importante aquí que les puse una nota con rojo. Aquí el ejercicio trabajamos únicamente con la cuenta impuesto de venta por pagar al debe y al haber y el control lo llevamos en los auxiliares de compras, de ventas y de gastos. Eventualmente alguien me podría decir que lo trabajan utilizando las cuentas al debe de IVA soportado cuando son compras y gastos y al haber de IVA devengado cuando son ventas. Eventualmente se puede hacer de esa forma, obviamente creando esas cuentas en el catálogo y compensándolas, porque teníamos una cuenta entonces de naturaleza deudora y otra acreedora, compensándolas al final cuando hagamos la declaración de 104. Ok, una vez que hacemos todas estas transacciones, pues simplemente mayorizamos. En este caso tenemos saldos iniciales porque recuerden que la empresa traía saldos a agosto y le hacemos ahí los movimientos que tuvieron en septiembre a todas las cuentas y obtenemos los saldos respectivos. Ok, en este caso vemos que la cuenta impuesto de ventas por pagar le quedó un saldo deudor. Eso significa que igualmente hay que hacer la declaración de 104, simplemente que nos queda un saldo deudor y no tenemos que pagar nada. Saldo que aplicaremos al siguiente periodo. Por el contrario, si nos hubiera quedado un saldo al haber, pues simplemente cuando cancelamos la D104, pues ahí estaríamos cancelando el saldo y dejándolo en cero nuevamente. Ok, ahí tenemos todas las cuentas. Lo que queda luego es hacer otra balanza de comprobación ya al 30 de septiembre con los saldos ya incluidos de las nuevas transacciones de septiembre y ahí está la balanza debidamente cuadrada. Ok, este ejercicio tiene asientos de ajuste, que es un tema que vemos por aparte. Y simplemente aquí hacemos los asientos de ajuste con los datos que nos habían indicado aquí. Cuánto era la estimación para incobrables, etcétera. Ok, entonces simplemente en eso no voy a entrar porque hay un video específicamente para lo que son asientos de ajuste. Entonces solamente vamos a verlos ahí. Ahí están los asientos de ajuste hechos. No los voy a explicar porque ese es un subtema que ya expliqué en otro video. Una vez que hacemos los asientos de ajuste, lo volvemos a mayorizar en las cuentas respectivas y los nuevos saldos ya los metemos ahora sí en la balanza ajustada. Esta balanza ajustada, que ya tiene los asientos de ajuste incluidos, pues ya está lista, en buena teoría, para hacer los estados financieros respectivos. Que la balanza de comprobación esté cerrada en debe y haber nos indica solamente que se respetó el principio de partida doble. No sabemos si esta contabilidad está buena en cada una de sus cuentas. Para eso, pues, se supone que la contabilidad lleva auxiliares, lleva un control de auxiliares para cada una de las cuentas que lo requieren. Por ejemplo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, mobiliario de equipo. Y los auxiliares cuyo saldo se verifica con la contabilidad y son los que nos validan realmente que el saldo esté correcto. Ok, pero ese también es otro tema. De momento tenemos una balanza ajustada y con ella vamos a hacer los estados financieros. Y recordemos que los estados financieros tienen también un orden específico de realizarlos. Primero, el estado de resultados. Ok, como esto es una empresa comercial, es un poquito más complejo que la empresa de servicios. Y tiene una forma, tiene 7 fórmulas que debo yo desarrollar en un orden lógico. Ok, por ahí en el folleto, en el material, están explicadas las 7 fórmulas, pero podemos ver aquí donde está la primera. Esa primera es ventas netas, que sale de poner las ventas que son de naturaleza
acreedora en la balanza, menos las devoluciones y descuentos sobre ventas que son de naturaleza deudora. Por lo tanto, esta compensación nos da las ventas netas de 4.332.249.40. Ok. La segunda fórmula, la voy a marcar aquí, se llama compras netas. Es parecido a este. Vamos a tener las compras que son de naturaleza deudora en la balanza, fletes y acarreos sobre compras que también son de naturaleza deudora, y descuentos y devoluciones sobre compras que son de naturaleza acreedora, por eso están restando. Ok, eso es lo que les indicaba antes de que el flete forma parte del costo. Ok, encarece la compra. Y ese me da la segunda fórmula de las compras netas. A las compras netas yo le voy a sumar el inventario inicial. Ok, y ese me daría entonces la tercera fórmula. Y esa tercera fórmula se llama costo de la mercadería disponible para la venta. Como lo dice su nombre, es lo que teníamos al inicio en inventario más lo que compramos, eso es lo que tenemos disponible para vender. Si a ese disponible para vender el resto del inventario final, que el ejercicio por ahí decía en los datos adicionales, que eran 750.000 colones, en algún lado por aquí lo indica, son 750.000 el inventario final, pues entonces simplemente en el estado de resultados vamos a rebajar el inventario final para que me dé la cuarta fórmula que le llamamos costo de ventas. Okay, y ese costo de ventas lo confrontamos con las ventas. Por decirlo así, estas son las ventas al precio de venta, estas son las ventas al precio de costo. Y por diferencia nos da la quinta fórmula que le llamamos utilidad bruta. Ok, toda esta parte es la que hace diferente este estado con respecto al de la empresa de servicios. Ya lo demás, pues es similar a la empresa de servicios. Simplemente le vamos a restar todos los gastos, ahí de acuerdo a la clasificación que tengamos. Y si hubieran otros ingresos, se los vamos a sumar, como en este caso que hay. Y entonces eso nos da la sexta fórmula, que lo que hace es agarrar la utilidad bruta menos los gastos más los otros ingresos y nos da una utilidad bruta de 556.000. Por ahí dice el ejercicio también que la empresa trabaja con una tasa de renta, creo que es del 10% en este caso, o más bien es del 20%, y entonces le aplicamos a esa utilidad neta el 20%, que sería un impuesto de renta por pagar, y nos estaría dando entonces una utilidad neta de 445.000. Okay. Y ahí estaría la última fórmula, que es la séptima. Okay. Otra cuestión importante que hay que considerar ahí, cuando yo tengo una empresa comercial, hay tres cuentas que si bien están en este estado que es de cuentas nominales, en realidad son cuentas reales. Y son el inventario que debe ir a los activos corrientes, el impuesto de renta por pagar que debe ir a los pasivos corrientes y la utilidad que debe ir al patrimonio. Eso para lograr que luego el balance general o el balance de situación también cuadre. El segundo estado financiero es actualizar el capital. En este caso, las utilidades retenidas lo vamos a hacer pequeñito. Recordemos que el estado de cambio de patrimonio podría ser más extenso si la empresa tiene emisión de acciones y cosas de esas, pero aquí lo vamos a hacer sencillo, simplemente que la empresa tenía utilidades al final del año pasado de 0 y que tuvo una utilidad este año de 445.000, que es el resultado de la utilidad neta de este periodo. Si hubiera habido dividendos, lo restamos, pero no hay. Y entonces nos da las utilidades retenidas al periodo actual. O sea, las utilidades anteriores más las utilidades nuevas, menos la repartición de dividendos, nos daría las utilidades retenidas actuales. Y este dato sería el que va a ir al patrimonio, al balance general. Entonces venimos al balance general, igualmente con las cuentas que mostramos en la balanza de comprobación ajustada, y lo hacemos preferiblemente a 3 columnas y preferiblemente clasificado de acuerdo a la norma, a la NIC 1. Aquí no está clasificado pero la NIC 1 sería activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, y el patrimonio que va sin clasificar. Repito, este no está clasificado porque es otro ejercicio que utilizo para otros propósitos, pero ustedes lo van a hacer clasificado activos corrientes, activos no corrientes. Simplemente van a poner ahí los datos. Vean que en los activos corrientes estaría el inventario, que dijimos que es una cuenta que está aquí, pero que va a ir al balance general, al balance de situación.
Vean que en la parte de los pasivos, ustedes van a poner pasivos corrientes, pasivos no corrientes, únicamente esas dos clasificaciones. Y en los pasivos corrientes van a tener impuesto de renta por pagar, que vean que es el resultante del estado de resultados. Estos 111,000 que estaban acá. Y en la parte de patrimonio que no lleva clasificación de acuerdo a la norma, pues simplemente va a tener el capital social que había al inicio en la balanza comprobación. ¿Verdad? En la balanza siempre ha habido un capital de 1.480.000 y va a ir el dato de las utilidades retenidas ya actualizado, que eran 445,000, que es el del estadito anterior. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos que el total de pasivos y patrimonio son 3.843.000, que tiene que ser igual al total de activos. Y es aquí precisamente en este balance donde se expresa la ecuación contable. Activos igual, pasivo más patrimonio. Ya lo que queda simplemente es hacer los asientos de cierre, que consisten en cerrar todas las cuentas nominales, que son las que están aquí. Ok, para eso también hay un proceso. Lo vamos a hacer evidenciando cada paso. No simplemente debe con haber, como algunos lo hacen, sino evidenciando cada paso. Primero cerramos todas las cuentas que tienen que ver con compras. Entonces, todo lo que es compras y fletes que tienen saldo deudor, lo ponemos a la ver para que queden cero. Y el inventario anterior, que eran 700,000, que era una cuenta de activo, la ponemos a la ver también para que queden cero. Y las cuentas de devoluciones y descuentos, que son cuentas de haber, las ponemos al debe para que queden en cero. Registramos el inventario inicial, que son 750,000, es el inventario que prevalece de ahora en adelante. Y por diferencia sacamos el costo de venta, 2.639,000, que aunque lo sacamos por diferencia, tiene que ser igual a los 2.639,000 que nos dio en el estado de resultados. Ok, una vez que cerramos los elementos de compras, hacemos lo mismo con las ventas. Las ventas que están al haber, copiamos el dato entonces al debe para que queden cero. Las devoluciones y los descuentos que están al debe en la balanza los ponemos al haber para que queden cero. Esta cuenta recién nació aquí, inmediatamente la elimino. El mismo monto, costo de ventas ahora al haber, lo voy a cerrar. Y por diferencia saco la última cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Aunque sale por diferencia, esta cuenta es verificable con la utilidad bruta, 1.692,000. Tiene que dar igual. Ya lo que queda es cerrar los ingresos, todos los que están al haber, los ingresos los pongo al debe contra pérdidas y ganancias. Luego cierro los gastos, todos los gastos que están al debe los pongo al haber contra pérdidas y ganancias, para que queden en cero. Mayorizo pérdidas y ganancias, y en este caso pérdidas y ganancias me va a dar un saldo al haber de 556,000. Esos 556,000 también es un dato que yo puedo verificar, es la utilidad antes de impuestos. Ese es el saldo que me tiene que cerrar pérdidas y ganancias. Como me dio al haber, lo cierro al debe, y de eso, el 20% es impuesto de renta por pagar y el otro 80% es utilidad del periodo. Vean que este asiento precisamente es el desenlace del estado de resultados que lo tenemos acá. Exactamente el mismo, nada más que en forma de asiento. Y en algún momento, ya sea en el mismo periodo o en algún momento posterior, pues esta utilidad va a formar parte de las utilidades acumuladas. En este caso lo revolvimos porque ya hicimos el estado de utilidades retenidas y ya lo habíamos revuelto. Entonces simplemente la trasladamos, utilidad del periodo, a utilidades acumuladas. Es decir, que ya no se piensa repartir dividendos de esa parte. Ok, una vez que hago los asientos de cierre, igualmente vengo al mayor y los actualizo. Recordemos que tengo solamente un mayor. Aquí mismo yo voy haciendo todos los movimientos. Cada cuenta tiene todos sus movimientos, ya sea de asientos de operación, de asientos de ajuste o de asientos de cierre. Todo el movimiento tiene que estar en la misma cuenta. Y algunas cuentas quedan cerradas. Obviamente que como es después del cierre, todas las cuentas de ingreso y de gasto, vea que están quedando cerradas. Ok, me van a quedar abiertas solamente las cuentas reales. Y otra vez las vuelvo a listar en lo que se llama balance posterior al cierre. Y ahí pongo todas las cuentas que quedaron con saldos, que si se fijan todas son cuentas reales. Hasta capital, utilidades acumuladas. Aquí está la balanza nuevamente cerrada. Ok, nos indica que hemos respetado la partida doble y ahí estaría terminando el ciclo contable de una empresa comercial. Y si hay temas ahí paralelos a esto que hay que tener algún grado de dominio, como lo es el manejo de auxiliares y como lo es el manejo del impuesto de ventas, ya sea trabajándolo en una única cuenta, como venimos ahí, o en cuenta de IVA soportado y aparte IVA devengado, y además, pues comprender lo que indica la ley 9635, por cuanto el impuesto de ventas
pues podría ser más complejo para una empresa comercial, en el tanto tenga también tarifas reducidas y tenga también movimientos exentos, no sujetos, exonerados, y todo eso pues podríamos trabajarlo también en subcuentas. Por ejemplo, podríamos tener ventas y una subcuenta IVA al 13%, IVA al 2%, ventas exentas. En subcuentas podríamos manejar todos esos detalles para poder llevar un control completo de la contabilidad. Eso sería todo de este tema. Muchas gracias.